estadísticas de bebida, 4 de cada 10 escolares ya han consumido alcohol. De este grupo se sabe que la edad promedio de inicio en el consumo de licor es de 13 años, pero también se han reportado casos de pequeños de tan solo 8 años que ya han probado esta droga socialmente aceptada, pero que se relaciona con más de 3 millones de muertes al año en todo el mundo, según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos preguntamos qué riesgos existen al consumir alcohol, sobre todo a temprana edad. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Beber en exceso es dañino. Un joven sabe cuánto tomar. La publicidad incentiva el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad. Padres toman licor con sus hijos adolescentes. Los padres deben informar a sus hijos sobre los riesgos de beber alcohol. No a la venta de bebidas alcohólicas. Aprendamos a respetar sus decisiones. Las bebidas alcohólicas ayudan a disuadir los problemas familiares. De 13 años ya ingieren licor. El alcohol daña el cerebro. Ellos también consumen tabaco. La cerveza es la bebida más consumida por los jóvenes. Ellos provienen de hogares disfuncionales. ¿Qué riesgos existen al tomar licor a temprana edad? ¿Qué riesgos existen al iniciar el consumo de alcohol a temprana edad? Hoy nos lo van a responder nuestros especialistas. Ya se encuentran con nosotros Eduardo Cruz, especialista de bebida, y también Walter Dávila, psicoterapeuta, magíster en psicología educativa. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. En primer término, Eduardo Cruz, me gustaría saber cuáles son las estadísticas del consumo de alcohol en adolescentes y también en jóvenes en nuestro país. ¿Esta cifra ha disminuido, aumentado en este último año? Bueno, en Debida lo que nosotros hacemos es evaluar estos indicadores a través de encuestas en dos poblaciones más importantes, en población general y en población de escolares, ¿no? En ambas encuestas, que las hacemos periódicamente, no todos los años, pero sí con una cierta regularidad, hemos encontrado que ha aumentado levemente, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de las regiones, se ha mantenido, ¿no? Digamos que no tenemos un consumo creciente, pero sí de preocupación en algunas regiones. Por ejemplo, estamos hablando de Tacna, de Trujillo, de Cusco, ¿no? Donde hay un incremento de consumo. Ciertamente la prevalencia, que es lo que nosotros llamamos el consumo, el promedio de consumo, se podría interpretar así, es cercano al 50% de jóvenes y adolescentes que ya han probado alcohol, ¿no? Y el promedio de edad de inicio es los 13 años. Para drogas legales, ahí se ha juntado lo que es tabaco y alcohol, ¿no? Y para drogas ilegales sí ya estamos hablando de 14 años, ¿no? En este sentido sí ha habido una disminución de edad de inicio, porque hace 10 años estábamos hablando que probablemente se iniciaban a partir de los 15 años, pero conforme han pasado los años esta edad va disminuyendo. Es una tendencia mundial que el consumo de drogas inicie ahora de manera más temprana, ¿no? Y también, bueno, es una preocupación para los gobiernos diseñar políticas que puedan impedir eso, ¿no? ¿Cómo funciona el alcohol en el organismo? ¿De qué manera altera el cerebro, por ejemplo? Doctor Walter Dávila. Bien, entendamos que el cerebro, para su funcionamiento, cuenta con sustancias bioquímicas que se denominan neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, la histamina, son sustancias químicas que todos tenemos en el cerebro. Cuando uno comienza a consumir alcohol o drogas, estas sustancias químicas se van a alterar, de tal manera que pueden producir lo que se llama la depresión o también la ansiedad, que esto va a influir inclusive en su rendimiento académico, en la memoria, en la concentración, y más aún si es adolescente. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el adolescente está en proceso de desarrollo. Su cerebro está recién en ese estado de desarrollo y hay estructuras cerebrales que todavía no se han desarrollado totalmente. Por ejemplo, la parte frontal, donde el niño o el adolescente tiene la capacidad para pensar antes de actuar, tiene la capacidad para pensar sobre las consecuencias de sus actos, la capacidad, por ejemplo, de controlar la parte agresiva, la parte sexual, no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque todavía es adolescente y eso demora mucho tiempo. Entonces, ese niño, ese joven
que está prácticamente consumiendo alcohol o drogas, prácticamente está destruyendo esta parte y las consecuencias son tan graves que perjudican tanto en su comportamiento también como en su salud. ¿Se le brinda capacitaciones a los estudiantes? Ya que hemos hablado de esta población escolar, ¿no? Tan jóvenes, en verdad, que empiezan con el consumo de distintas clases de bebidas, ya sea la cerveza o destilados, ron, pisco. ¿Qué nos dice al respecto Eduardo Cruz? Y bueno, las estrategias de prevención tienen 3 objetivos principales, ¿no? El primero es impedir que la persona tenga contacto con las sustancias, ¿no? El segundo es que si va a tener contacto con alguna sustancia psicoactiva, este contacto se produzca en la edad más tardía posible. ¿Cuál sería esta edad? No, lo más tardío, como te decía, lo ideal es que nunca lo consuma, ¿no? Pero ya que va a haber un consumo, que inevitablemente hay un consumo, has hablado al inicio de que el alcohol, por ejemplo, es una droga cultural, estamos hablando de que en población general más del 80% ha tenido contacto con el alcohol. Por ser una droga legal, Por ¿no? ser una Aceptada droga legal, socialmente. lo ideal sería, bueno, que ya se dé un contacto con alguna sustancia psicoactiva cuando ya hay el proceso de maduración neurocerebral ya esté terminado. Y estamos hablando que a partir de los 21 años, 22 años recién se está terminando en algunos casos de gestar una madurez neuronal, ¿no? Ahora, te decía que las estrategias de prevención apuntan a eso, a evitar que la persona se acerque a la droga, a que ya si se va a dar un consumo, que este sea lo más tardío posible, y en tercer lugar es que si ya se viene dando un consumo habitual, evitar que ese consumo llegue al alcoholismo o a la dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se practica normalmente? Y lo hacemos acá en el Perú a través con Devida, en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, diseñamos programas que puedan incrementar las habilidades psicosociales de los jóvenes y de las familias también, ¿no? Tenemos 2 programas, los más grandes que tenemos, que se implementan con el Ministerio de Educación, que es el programa de tutoría en el ámbito educativo que se desarrolla a nivel de 19 regiones para este año y que abordan a todos los escolares de secundaria, del 1º a 5º año de secundaria durante todo el año, ¿no? Se dan sesiones de tutoría a través de los tutores desde que comienza el año escolar hasta diciembre, ¿no? ¿Y también a los padres o no? Y el otro programa justamente es el programa de Familias Fuertes, Amor y Límites. Este programa incorpora a los padres de familia incrementando las habilidades, lo que se busca con ellos es incrementar las habilidades de comunicación, ¿no? Habilidades parentales. Y en los escolares se buscan nuevamente incrementar las habilidades psicosociales, como por ejemplo la capacidad de poder decir no frente a una invitación de alcohol, en este caso, por ejemplo. Pero es importante también brindar esta clase de capacitaciones, asesorías, charlas a los padres. ¿Qué nos dice Walter Dávila? Claro, pues yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de capacitar en Escuela para Padres. Justamente de allá vengo, hace 20 minutos he estado en un colegio capacitando sobre estos temas tan importantes para el adolescente, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta algo importante, ¿no? Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, por ejemplo, la palabra no existe en el cerebro. O sea, el cerebro no registra la palabra no. Si yo le digo a mi hijo o le digo a los adolescentes, no fumes, no tomes, y le quito la palabra no, toma, fuma. Eso está comprobado porque, por ejemplo, si yo te dijera a ti, no pienses en una mariposa, te estoy metiendo la idea, porque el cerebro no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Claro, ¿Que no yo se pienso, hable del tema en la familia? No, sino que ir por otros niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, crearles otros niveles, otros circuitos en el cerebro, porque nosotros constantemente estamos aprendiendo. La vida es aprendizaje, y cada segundo uno está aprendiendo y formando redes neuronales. Cuando yo, por ejemplo, al niño le digo que cuide su cuerpo, que ame su salud, que ame la salud, que haga cosas buenas, que haga deportes, que comience a ver la vida de otro punto de vista, le estoy creando un nuevo surco, de tal manera que esa palabra no tome, no fumes o no hagas esto, se va haciendo cada vez más antiguo, y el niño, el adolescente va optando por este camino que es el nuevo, porque decirle no a un adolescente es decirle sí, porque el adolescente es curioso, quiere experimentar, quiere conocer, le dices que no lo haga, lo va a hacer, porque dentro de su desarrollo es parte de su desarrollo normal, a veces el no hacer caso, siempre está investigando, haciendo cosas de lo que uno le dice lo contrario, ¿no? Qué complicado. ¿Por qué un joven, un adolescente,
bebe. ¿Por qué? Hay diferentes razones por las cuales las personas se acercan a las sustancias, ¿no? De alguna manera, la población más vulnerable, la población que siempre está en riesgo es la población joven y adolescente, ¿no? Está demostrado que mientras más temprana sea la edad de inicio de consumo, las probabilidades de que desarrolle un alcoholismo o una dependencia a sustancias es mayor, ¿no? De eso hay evidencia muy potente respecto a eso, ¿no? Ahora, también las personas consumen por el tema de buscar experiencias, de desafío a la autoridad, de poder, también el sentido de pertenencia muchas veces tiene alguna influencia para que los jóvenes decidan consumir. Es decir, si mi grupo de amigos en los cuales yo estoy contactado están consumiendo, yo por sentirme parte del grupo puedo estar influenciado también a consumir alguna sustancia, ¿no? Y en otros casos consumen, las personas llegan a consumir por salir de la realidad, de evitar los problemas y refugiarse en el consumo de sustancias psicoactivas que de alguna manera alteran la percepción de lo que están viviendo, ¿no? Pero Eduardo Cruz, ¿usted cree que de alguna manera la publicidad, los medios de comunicación también influyen en este consumo? De hecho hay los estudios que se han hecho al respecto es que la publicidad tiene mucho que ver con el consumo. Las políticas que se han implementado en los últimos años y que han tenido mucho éxito, y eso es lo que se quiere llevar un poco al alcohol, es las políticas que se han llevado respecto al tabaco. El tabaco en el mundo, el consumo de tabaco en el mundo ha disminuido en la mayoría de países, ¿no? Y esto se ha dado a partir de la última década, tal vez 2 últimas décadas que se han... ¿Y qué cosa es lo que se ha hecho acá? Por ejemplo, hay países como Irlanda del Norte, como Australia, donde los paquetes de cigarrillos se venden en blanco, ¿no? Son paquetes marrones que no tienen ninguna publicidad, ningún colorido. Está prohibido toda publicidad en medios y adicionalmente está prohibido todo el patrocinio en medios. O sea que ni el alcohol ni el tabaco pueden promover espectáculos deportivos culturales, por ejemplo. Es incoherente, ¿verdad? Pero actualmente vivimos en una sociedad en la que empresas de bebidas alcohólicas patrocinan, por ejemplo, a grandes clubes de fútbol. ¿Qué mensaje le estamos dando a la población si una empresa de esas características patrocina un evento deportivo, patrocina a un club de deportistas? Walter Dávila. Claro, estamos en una sociedad bastante alienante, vamos a decir, ¿no? Porque todo lo que estamos observando en los medios de comunicación masiva, sobre todo en la televisión, inclusive en el Internet, porque ahora los medios del Internet es muy fuerte. Vemos ahí, por ejemplo, cómo los jóvenes, los adolescentes están viendo constantemente, en este caso, lo que es las drogas, la pornografía, y se ven influenciados por ellos. No olvidemos que el niño tiene la capacidad de razonamiento, el adolescente no tiene la capacidad de tomar decisiones, no tiene la capacidad de discernimiento a esa edad. Por lo tanto, es muy fácilmente influenciable, sobre todo si sus compañeros y los padres también con el que él se rodea tienen ese problema, muchas veces por ajustarse por la presión social, por la presión de sus compañeros y por las familias disfuncionales. A veces los niños, los jóvenes caen pues en el alcohol y en las drogas. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con los padres que en esa preocupación que tienen le dicen a su hijo o a su hija, mira, yo prefiero que tomen aquí en la casa con nosotros, en un evento familiar, amical, etcétera, y así ustedes van a aprender y nosotros les vamos a enseñar? ¿Eso es correcto? De mi punto de vista, no porque le estás dando permiso para que tome, ¿no? Y hemos dicho ya de que cuando uno toma se libera una sustancia química que se llama la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que cuando uno está tomando libera y le da placer, le da excitabilidad, le da alegría, pero es en ese momento nada más, porque el alcohol también es depresor. Automáticamente pasan los días y le baja la dosis del alcohol y se deprime, en este caso el adolescente, y vuelve a tomar. Y más aún, llega un momento que cuando ya está tomando un vaso, 2 vasos, ya no le causa alegría y placer. ¿Por qué? Porque ya viene lo que es la tolerancia y comienza a tomar cada vez más, y ahí es lo que nos preocupa a nosotros, que viene lo que se llama en este caso la adicción, producto de tomar constantemente el alcohol, que evidentemente es altamente adictivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que le mencioné al doctor Walter Dávila, es una inquietud de los padres y seguramente en las capacitaciones que ofrece de vida lo habrán mencionado, ¿no? Si es correcto que los padres beban junto con los hijos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Yo siempre menciono, hay un estudio
muy interesante respecto a la evaluación de políticas con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia se hizo un estudio porque la ley que se implementó es, por ejemplo, que no se podía beber en los lugares públicos, que es también una ley que se ha practicado en muchos países, incluso acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que la evaluación, una parte de la evaluación señaló que, por ejemplo, eso hacía que las personas consumieran, como no van a consumir en la calle, lo que hagan en su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El efecto perverso de la ley es que los hijos ven que si consumir en la casa está bien, ¿no? Entonces asocian eso. Bueno, en la calle no lo puedo consumir, pero como están consumiendo mis padres y lo están haciendo dentro de la casa, entonces es un espacio permitido para el consumo de sustancias. Y ahí hay que incidir bastante que en realidad todas las leyes hay que aplicarlo de acuerdo a la realidad de cada país. Y cómo se va a manejar esto también tiene que ir acompañado de mucha instrucción, de mucha capacitación, de mucha formación, de parte de mucha educación de parte del Estado, ¿no? Y promover exactamente que los padres tienen que mostrar un ejemplo a los hijos. Los padres son un modelo para los adolescentes. Los adolescentes necesitan para formarse un modelo y los padres ciertamente son parte de este modelo, ¿no? Probablemente el modelo más importante que ellos siguen. Si los padres consumen en la casa, los hijos van a seguir este camino, ¿no? Yo no le puedo decir como padre a mi hijo no consumas mientras yo lo estoy haciendo estoy practicando esa conducta delante de él, ¿no? Esa incoherencia genera mucha más duda y alimenta el consumo no solamente del alcohol, sino de las otras sustancias. Luego también el doctor Walter Dávila nos ha comentado que esta red de neurotransmisores se sigue desarrollando en la etapa de la adolescencia. Eso quiere decir que al beber alcohol existen riesgos de que afecte plenamente este desarrollo del cerebro. Con esto vamos a volver tras la pausa para que nos lo explique más detalladamente. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DI7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela en un alto sentido del humor, es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos, y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esa novela? Esa novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad.
TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. De vuelta con Debate y Diálogo. Nos acompaña o se une a esta mesa de debate Rosa María Jiménez Salvador. Ella es psicóloga, especialista en temas de relaciones de familia y también es miembro del equipo de capacitación del Colegio de Psicólogos del Perú. También nos acompaña Walter Dávila, psicoterapeuta, magíster en psicología educativa, y Eduardo Cruz, especialista de vida. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentarles una breve información sobre este tema. Adelante. La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año se producen más de 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Además, sostiene que el consumo excesivo de alcohol es la causa de más de 200 enfermedades y trastornos. Un estudio de Cedro reveló que el 30,3% de los preadolescentes entre 12 y 15 años consume alcohol 2 veces por semana, al igual que el otro 38,5% de los adolescentes entre 16 y 20 años. Del 38,9% de jóvenes de 21 a 25 años de edad, las mujeres son quienes consumen más bebidas alcohólicas. Durante los años 2013 y 2015, la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo, atendió vía telefónica 125 casos de niños, adolescentes y jóvenes que consumieron alcohol cuando atravesaban dificultades en sus relaciones de pareja, rupturas, celos, discusiones, entre otros. La primera opción de bebida alcohólica para los jóvenes es la cerveza, seguida de los aguardientes de caña mezclados con jugos de frutas u otros productos similares, añade un estudio de Cedro hecho a 250 pacientes de tercero y quinto año de secundaria. Bien, antes de la pausa nosotros planteamos una pregunta en relación con cómo afecta este consumo de alcohol al cerebro de los adolescentes, y se lo vamos a preguntar a Rosa María Jiménez, ¿no? ¿Cuáles son estos perjuicios o cómo altera el cerebro de un adolescente, de un joven, de un niño que consume alcohol? Buenas noches a este equipo técnico y bueno, realmente en las consultas que nosotros percibimos o vemos los casos los más comunes que se presentan, existe bajos niveles de concentración en los chicos, ¿no? Problemas de memoria, problemas más adelante de conducta, irritabilidad constante, temores, angustias, ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad muy comunes en los niños, y que definitivamente no hay un fondo depresivo, ¿no? Que probablemente por problemas familiares, ¿no? De relación, de vínculos entre padres e hijos o entre hermanos, ¿no? Esté generando, ¿no? Este tipo de alteraciones, ¿no? Más adelante pues definitivamente van a haber problemas mayores, ¿no? Y consecuentemente, ¿no? La adicción, ¿no? Que es lo que termina, ¿no? El eslabón del consumir alcohol a temprana edad, ¿no? Es decir, que es mucho más factible que cuando un joven o cuanto uno es más joven, hay más probabilidades de poder lograr esa adicción. ¿Qué nos dice al respecto Walter Dávila? Claro, si un niño, por ejemplo, de 10 años, 8 o 9, consume temprana edad, evidentemente que la adicción sí va a ser más fuerte y las posibilidades de recuperación también van a ser más fuertes, no van a ser difíciles, porque estos niños, como decíamos, se están dañando su cerebro, y esto posteriormente le va a causar lo que se llama la ansiedad, inclusive el ataque de pánico. Hay, por ejemplo, jóvenes, adolescentes que les sudan las manos, les palpita el corazón, piensan que se van a morir, que se van a volver locos, transpiran totalmente, y son los caseros que van a emergencia,
Cuando van a emergencia, ¿qué le dicen? No tiene nada, solamente es la ansiedad. O sea, el sistema nervioso se ha alterado. ¿Por qué? Por el alcohol. Personas que constantemente, niños o jóvenes que están tomando alcohol, son futuros niños con problemas de ansiedad y también con ataque de pánico. Inclusive, como decía la doctora, con problemas de depresión. Esta depresión es tan fuerte en el niño que le puede generar muchas veces mucha tristeza y lo puede llevar al suicidio, porque estos niños no quieren salir, no quieren hacer actividades, no quieren estar con sus compañeros, quieren estar en su cama. El cerebro está inhibido, o sea, la sustancia química del cerebro está alterada de tal forma que no tienen ánimo para nada. Y esto le puede causar trastornos emocionales, inclusive ya también problemas físicos, ¿no? Como son, por ejemplo, este problema de la cirrosis, que es un problema médico ya, como es el problema, por ejemplo, de la hipertensión en el futuro. Problemas que evidentemente van a dificultar su desarrollo y se va a complicar en el futuro para que pueda estar muy bien en la sociedad. Ataques de pánico, depresión, todo esto se relaciona con el consumo de alcohol, y también hay más probabilidades de que los chicos caigan en temas de adicción, ¿verdad? Pero esto lo saben los jóvenes, ¿son conscientes de que pueden llegar a desarrollar una adicción, Eduardo Cruz? Bueno, justamente uno lo aprende, ¿no? No de manera natural, uno no sabe los riesgos, y los adolescentes están para ser instruidos, para ser formados, ¿no? Los programas que se desarrollan justamente apuntan a eso. No van solamente por el lado de desarrollo de habilidades, sino también se llega con información, ¿no? Con información que va directamente al joven, ¿no? Sobre las drogas, el alcohol y sus consecuencias, sino también va por el lado de desarrollar habilidades en talleres vivenciales, en los cuales se van desarrollando estas habilidades psicosociales, ¿no? Y también se desarrolla estas habilidades con los padres, ¿no? Para que ellos puedan comunicarse mejor con ellos y puedan desarrollar una familia mucho más funcional, ¿no? Ahí habría que mencionar también que los padres no pueden ser elementos de ayuda, no pueden ser modelos, si es que ellos no reciben también una información, una formación, ¿no? Se desarrolla a través de esto, pero de vida también tiene tiene una línea de ayuda gratuita, ¿no? Tiene ¿Cuál es la línea? La línea de ayuda, que es el Habla Franco. Es una línea en la cual se absuelve todas las dudas de las personas que llaman, que generalmente son padres, ¿no? y adolescentes jóvenes, que llaman para consultar cuáles son los efectos de las drogas, qué tengo que hacer con mi hijo que le he descubierto con tal paquetito en el bolsillo, o ha venido con olor a alcohol. Entonces hay especialistas de vida que están atendiendo por teléfono, vía chat o vía correo electrónico todas las preguntas de las personas. ¿Nos puede dar los datos, sobre todo para nuestros televidentes? El número de la línea gratuita es el 0800 44 400 de Habla Franco. 0800 44 400. Sí. Y por vía web es www.hablafranco.gov.pe. hablafranco.gov.pe. En cuanto a la línea de Habla Franco, que es 0800 44 400, ¿es una línea gratuita a nivel de todo el Perú? Es una línea gratuita a nivel de todo el Perú, desde un número fijo. Se brinda asesoría, orientación, consejos, psicológica para padres. Muchas veces llaman los adolescentes, llaman los padres, llama la enamorada a veces también, o la amiga, la hermana, ¿no? Para consultar. Recibimos todas las llamadas y, como te lo mencionaba, el servicio está a cargo de especialistas justamente formados para orientar, mejorar. Muy bien, Habla Franco. Repetimos entonces el número que nos ha mencionado Eduardo Cruz, especialista de vida, 0800 44 400, y luego también se pueden comunicar vía chat al www.hablafranco.gov.pe. ¿Qué hacen en esta línea, por ejemplo, los jóvenes y también los padres? Recibir orientación psicológica, recibir ayuda, asesoría y también respuestas a las tantas preguntas que existen sobre el tema de drogas, ¿no? Drogas legales, como el alcohol, y drogas ilegales. La familia, ¿no? Se cree que muchas de las personas o muchos de los jóvenes que tienen problemas con el alcohol o con otras sustancias provienen de familias problemáticas, tienen problemas de violencia familiar, hogares disfuncionales. ¿Siempre se da así estos casos o no, Rosa María Jiménez? Bueno, las estadísticas arrojan de que gran porcentaje de estos casos se presentan
las situaciones de adicciones, ¿no? Se dan en este marco, en este contexto. En este marco, en este contexto, ¿no? Hay mayor incidencia, ¿no? Las estadísticas sí lo arrojan. También, mucho depende también el trabajo vincular que establezca, ¿no? El padre con los hijos, porque a veces también en hogares funcionales, entre comillas, existe padre, madre, ¿no? O sea, familias nucleares, ¿no? Pero donde no se brinda la suficiente confianza o el estilo de crianza es de alguna manera muy rígido, muy, por así llamarlo, un tanto anticuado, no muy actualizado, donde los parámetros son bastante enmarcados, o también el otro caso, ¿no? Donde los estilos de relación son demasiado permisivos, también donde falta el control, donde no hay límites, también puede generarse una situación de futuro adicción, de futura dependencia también, ¿no? O sea, mucho va a depender el estilo con el que esté trabajando. Lo ideal es buscar un estilo intermedio, un estilo asertivo, un estilo donde se permita que las personas tengan el mismo nivel de oportunidad, el mismo nivel de comunicación, ¿no? Ello va a dar lugar a que de alguna manera el chico sienta la suficiente confianza para decir, ¿no?, sus necesidades, ¿no?, expresar sus necesidades, y que los padres también comprendan sus necesidades, ¿no? Donde hay este tipo de relación es menos probable, ¿no?, la probabilidad de que los chicos caigan en situaciones de dependencia, que puede iniciarse con el alcohol y más adelante con cualquier otra adicción. Hoy en día, por ejemplo, también se está entendiendo la adicción a los juegos, la adicción al celular. Muchas de las familias que llegan a consulta no tienen idea, como me comentan, que están hablando con ellos y a la hora del almuerzo, pero están con celular al costado y les están escuchando, sí mamá, sí, sígueme hablando, pero están ellos en el chat, ¿no? Entonces hay de alguna manera por así decirlo, ¿no? El inicio también, ¿no?, de ingresar a estas redes sociales, y que cada vez esto crea en alguna medida niveles de ansiedad, ¿no? Niveles de ansiedad y de violencia más adelante, ¿no? No logran manejar de una manera asertiva sus frustraciones, ¿no? Quieren todo en primer momento, todos, como lo dicen ellos comúnmente, en one, quieren las cosas inmediatas, ¿no? Tienen poca tolerancia a la frustración, y eso hace de que ellos se irriten y reaccionan de manera violenta. Ahora no solamente los jóvenes y los adolescentes, sino también los adultos se refugian en el alcohol porque tienen problemas no solo con la familia, sino problemas ya de índole amoroso, digamos, en estas relaciones interpersonales de pareja. Incluso la música, las canciones más famosas y más populares de alguna manera inducen a la gente a beber alcohol. Yo lloro mis penas, me ahogo en la bebida, etcétera, ¿no? En algún momento, en un programa anterior lo hemos comentado, me emborracho por tu amor. Y los jóvenes creen que conversando entre copas sobre el tema que les está causando o quitando el sueño, van a solucionar sus problemas, pero también les puede traer más problemas, ¿no? Es como también, o se ha convertido en una manera común de que puedan abrirse más al contar esta clase de experiencias. Walter Dávila, ¿es así? Mira, yo pienso de que la mente tiene dos partes, una parte consciente y la otra parte subconsciente. En la parte consciente, que vamos a poner un aproximado del 20%, está la lógica, la razón y la voluntad. Yo soy consciente de lo que hago, pero aún así lo sigo haciendo. Viene a mi consulta un paciente que me dice, doctor, yo fumo cigarro, pero si yo le digo, eso te hace daño, te vas a morir, tus hijos están sufriendo, él sabe ya, pero aún así la pregunta es ¿por qué lo sigue haciendo? Igual a un niño, si el niño comienza a beber, tú le dices, no tomes, no hagas esto, lo va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque el problema no está en la parte consciente, sino en el subconsciente, que es más o menos el 80%. Una característica del subconsciente es atemporal. Las experiencias que ha tenido el niño, ya sea con sus padres,
golpes, maltratos, traumas, se han grabado en esta parte subconsciente. Y ojo, para el subconsciente no existe el tiempo. Si yo tuve un problema cuando tuve 5 años, 6 años, 10 años, y ahora tengo 30 años o 25 o 15 años, es como si lo tuviera ahora. ¿Por qué? Porque estos problemas, como el subconsciente no existe el tiempo, se está reproduciendo con síntomas. Síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, problemas de autoestima, problemas de inseguridad y muchos problemas más. Entonces el problema, de mi punto de vista, no es orientar, porque si tú le hablas perdemos tiempo. Hay que trabajar la parte más profunda, que es el subconsciente. Cuando yo hago terapia de hipnosis, lo pongo en estado alfa a mis pacientes, comienzan a salir todos sus problemas de abandono, problemas de violación, niños violados, niños golpeados. Cuando yo resuelvo, utilizando la terapia Gestalt, cierro ese círculo, el niño o el adolescente o el adulto despierta, sale revitalizado, rejuvenecido. Hemos cerrado un problema, pero no es todo, porque seguramente tiene más problemas. Cuanto más asuntos inconclusos uno los resuelva, el niño, el adolescente o el adulto se hace más fuerte. Por eso que yo no creo eso de que hay que decirle, ponte bien, mira a tus padres, ya no tomes, ya no fumes, porque esa es la parte consciente, que lo entiende, pero ¿para qué lo sigue haciendo? Porque hay fuerzas más poderosas que te impulsan a hacerlo. Y de mi punto de vista hay que trabajar de fondo, que es la mente subconsciente, que es una mente muy importante. Muchos le llaman la parte creativa, el estado alfa, etcétera. Pero así como hay quienes se refugian en la bebida por diversos problemas familiares o de pareja, hay también quienes beben para ser un poco más expresivos, más espontáneos, más abiertos, ¿no? Para acercarse a lo mejor a la chica que le gusta con una bebida, o la jovencita que quiere bailar, pero si no se toma una copa no baila. No siente con valor, con su siente valor. Exactamente. Al respecto, Eduardo Cruz, ¿también en las capacitaciones se toca este punto? Bueno, hay que distinguir, el doctor Walter ha señalado muy bien que se tiene que abordar esto desde una perspectiva terapéutica, pero hay que diferenciar ahí. Hay un consumo que es un consumo problemático, ¿no? De los cuales estamos hablando, ya puede llegar a la dependencia, pero también hay un consumo experimental, ¿no? Un consumo que no llega a causar un mayor daño. Hay muchas personas que consumen una sustancia en su vida y lo hacen en un periodo muy corto o en algunos casos una sola vez y no lo vuelven a hacer de manera natural. Esas personas que tienen cierta resiliencia, es la fortaleza que uno tiene para poder enfrentarse a los problemas cotidianos, hace que estas personas decidan bien, ¿no? Lamentablemente no todas las personas tienen esta fortaleza, no todas las personas son resilientes y finalmente tenemos que algunas personas con algunas debilidades, algunos problemas, algunas necesidades que se satisfacen el consumo de sustancias como el alcohol, caigan en el alcoholismo, ¿no? Entonces todas estas cosas que se abordan tienen que hacerlo de diferente manera. Los programas que te comenté en un inicio, que son programas que se realizan en el ámbito educativo, el programa de tutoría, el programa de Familia Fuerte, son justamente para incidir en la parte preventiva, pero en la parte de tratamiento ya involucra otro enfoque. Un enfoque que es un enfoque propiamente terapéutico, clínico, y para eso también el de vida ha desarrollado con el Ministerio de Salud unos módulos de tratamiento específico en alcoholismo y otras drogas que también se están implementando alrededor de las regiones, en las ciudades, y que están de alguna manera apoyando este servicio, porque hasta antes de que aparezcan estos módulos de tratamiento, aproximadamente en el 2006-2007, la oferta de tratamiento del Estado peruano era pobrísimo, era solamente los 3 hospitales grandes que hay acá psiquiátricos, el Arco Herrera, el Noguchi y el Valdizán, que eran los únicos espacios donde una persona podía encontrar tratamiento especializado. Después no había solamente tenemos cerca de 160 camas para tratamiento de estos casos a nivel para un país de 30 millones de personas. Entonces hay un déficit bastante grande aún. Se ha podido, digamos, de alguna manera menguar con estos módulos de tratamiento ambulatorio, pero todavía nos falta de desarrollar programas de tratamiento residencial, que estos programas de tratamiento residencial son para casos ya más graves, que necesitan internar a la persona durante un periodo prolongado de tiempo para que la persona en realidad pueda salir del problema de la adicción. Pero claro, para que una persona tenga un internamiento, la familia también debe estar involucrada, ¿no? Porque muchas veces esta persona adicta
no se da cuenta o no lo quiere aceptar, y simplemente solamente queda la familia para que pueda asegurar esta ayuda psicológica, este tratamiento eficaz. Si no, no hay manera. Y también se entiende que para muchos el alcohol no significa mayor problema, y usted también lo ha mencionado, ¿no? Existe sí una etapa en la vida o de una manera más recreativa en el que un adulto, un joven, un adolescente puede tomar a lo mejor alcohol una vez y no lo hace más, y está esa capacidad de resiliencia, pero también está esta situación socialmente aceptada de que en cada fiesta, y bueno, he mencionado un caso, ¿no? Soy más espontáneo solamente si bebo alcohol, ¿no? Entonces eso sí se puede considerar en un futuro problemático, ¿no? ¿Qué riesgos existen? Volviendo a la pregunta inicial de todo el programa, ¿cuáles son los riesgos que existen al tomar licor a temprana edad, en este caso? Rosa María Jiménez. Como inicialmente se había manifestado, las criaturas de un principio comienzan a tener falta de concentración, los riesgos también baja autoestima también, ¿no? Se observa que los chicos tienen poco interés en los estudios, eso es lo que podría agregar a lo que había mencionado también anteriormente. Niños ya de tercero, cuarto de primaria, ¿no? Hemos observado síntomas de ya no querer asistir al colegio, ¿no? O sea, poco interés en un plan de vida o un futuro, ¿no? O sea, no quieren estudiar, sencillamente. Se aíslan, ya no quieren, ya no tienen una proyección a futuro, ¿no? Y definitivamente más adelante, pues, ¿no? Conlleva algún tipo de adicción, que no solamente puede ser el alcohol, puede ser una serie de adicciones que inician la puerta de relacionar, ¿no? El alcohol con el consumo de tabaco y el consumo de otras sustancias. De otras sustancias y de otras adicciones, ¿no? La ludopatía, por ejemplo, ¿no? Es otro problema que en el sector de educación hoy en día lamentablemente tan profundamente no se está trabajando, y que debería, ¿no? Con los videojuegos, ¿no? Violentos, ¿no? En horas de, por ejemplo, no hay profesores, o es un día X que han salido temprano los estudiantes, lo primero que van son a las cadenas de internet a jugar exclusivamente esos juegos violentos, ¿no? Entonces ya hay ciertas tendencias a producir eso más adelante en una adicción, y inclusive faltan a los colegios. Se van a hacer este tipo de actividades, se desajenan de la tarea escolar. Bien. ¿No? ¿Qué otros riesgos, además de los que ha mencionado Rosa María Jiménez, podemos encontrar, Walter Dávila, en un jovencito que está bebiendo alcohol? Problemas del hígado, la cirrosis, por ejemplo, problemas de hipertensión, problemas en este caso de bajo rendimiento escolar, los exámenes sacan malas notas, jóvenes, por ejemplo, que ya han perdido ese deseo y ese placer, inclusive por la vida, ¿no? O sea, pierden el sentido a la vida porque ya no saben qué hacer en la vida. Eso es lo que decía, por ejemplo, Víctor Emil Frank. Una persona, por ejemplo, cuando pierde el sentido a la vida, muchas veces opta por el suicidio, ¿no? Están pensando negativamente, comienzan a pensar negativamente con respecto a sí mismo, con respecto a lo demás y con respecto al mundo de manera muy negativa, y son personas seguramente que en el futuro van a tener muchos problemas, como es la delincuencia, porque está asociado también a la delincuencia, está asociado también a los problemas de sexualidad, promiscuidad temprana, problemas de transmisión sexual como es el SIDA y muchas enfermedades, en este caso el ETC, ¿no? ¿Qué otros riesgos se pueden relacionar con el consumo de alcohol, Eduardo Cruz? Bueno, ya se han mencionado bastantes riesgos. De repente podríamos agrupar, porque en realidad los riesgos van corriendo caminos, en algunos casos separados, ¿no? Los riesgos físicos, ¿no? Que son todas las enfermedades asociadas básicamente a nivel del hígado, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel de cardíaco incluso, ¿no? Por el lado de la funcionalidad, es que el alcoholismo se define básicamente por eso, ¿no? Por una pérdida del nivel funcional de la persona, en los ámbitos personal, individual, ¿no? En el ámbito familiar y en el ámbito laboral, y en los jóvenes en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito de educación. Y bueno, todas estas áreas se van a afectar de alguna o de otra manera, y van a disminuir el potencial que la persona podría haber desarrollado si es que no se hubiera
insertado en el consumo de sustancias, ¿no? Se van a afectar también los vínculos sociales, amicales, familiares. Así es. De hecho, ¿no? El problema de sustancias se identifica por eso, por una pérdida de la funcionalidad adicional a que, bueno, ya se produce un cambio, una adaptación cerebral en el cual la persona necesita de consumir la sustancia para regular el procesamiento cerebral habitual que ha adquirido, ¿no? Y ya ahí se producen se generan lo que es la dependencia a través de la tolerancia y a través del síndrome de abstinencia. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema. ¿Qué riesgos existen al iniciar el consumo de alcohol a tan temprana edad? Escríbanos a las redes sociales, ya regresamos con Debate y Diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela en un alto sentido del humor. Es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos, y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esta novela? Esa novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Estamos hablando sobre el consumo de alcohol y en nuestro set se encuentra Eduardo Cruz, especialista de vida, también Walter Dávila, psicoterapeuta, magíster en psicología educativa, y Rosa María Jiménez, psicóloga y especialista en temas de relaciones de familia. Vamos a leer algunas preguntas que nos están haciendo en las redes sociales. Gracias, como siempre, por escribirnos a diario. Y vamos a leer entonces la pregunta de Rocío Cliff.
nos dice, tengo un amigo que empezó a beber desde los 12 años y ahora tiene 20 y tiene atosis hepática y hepatopatía crónica, ¿no? ¿Cuántos problemas? Tiene que ver con la condición del hígado enfermo de mi amigo, el consumo de alcohol. Estoy viendo el programa y es exacto lo que dicen los invitados. Mi amigo suda demasiado y que podría contrarrestar esta situación. Rosa María Jiménez. Bueno, considero de que cualquier líquido que sea de alguna manera tóxico va a generar en el hígado una serie de malestares, ¿no? Inclusive finalmente el cáncer hepático, que puede comenzar con, de repente no conozco exactamente la terminología de esta enfermedad, pero definitivamente debe haber alguna alteración que está generando esta patología. Claro, pero desde adicionalmente los 12 años, definitivamente lo más probable es que haga una cirrosis y finalmente un cáncer de hígado. Y con respecto a la sudoración, es parte de el problema del trastorno de ansiedad y de la onicofagia también, el comerse las uñas, ¿no? Porque generalmente los chicos que son de características ansiosas y en muchos casos los niños de características de hiperactivos también tienen mayor predisposición a adquirir de repente una dependencia a futuro si es que este trastorno de hiperactividad no ha sido manejado oportunamente. Hay que estar atentos entonces a esta condición. Con un especialista, así es. Bien, luego tenemos otra pregunta. Fernando Cáceres Bustos nos consulta por qué muchas veces el menor consume alcohol cuando está deprimido o cuando tiene problemas. ¿Esto sería un problema de autoestima, Walter Dávila? Sí, lo que pasa es que a veces estamos buscando refugiarnos en algo, ¿no? Cuando hay vacíos, hay carencias, cuando los padres no le dan el afecto necesario a los hijos, cuando el hijo siente el vacío, busca un camino para llenar ese vacío. Y una forma es el alcohol, la ludopatía o cualquier tipo de problema, llenando ese vacío. ¿Para qué? Para poder sentirse bien. Y más aún, cuando el niño, por ejemplo, el adolescente está tomando, está liberando dopamina. Y la dopamina lo hace sentir alegre, contento, está en éxtasis, maravilloso, está bien, ¿no? Entonces, un niño que toma, un adolescente que toma el alcohol, liberando la dopamina, se siente bien, pues, y piensa que va a ser siempre así. Pero cuando la dopamina baja, comienza la depresión. Entonces, a veces estos niños están buscando esta sustancia para sentirse bien, pero no saben el tremendo error que está cometiendo. ¿Por qué? Porque después viene la adicción, porque cada vez que se sienten mal, van a consumir el alcohol para volver a liberar dopamina, y esto viene, en este caso, la adicción por el grado de consumo de alcohol que constantemente va a estar tomando, y eso es otro problema, pues, ¿no? Bien, otra pregunta. Fernando Cáceres Bustos nos hace la consulta. ¿Por qué muchas veces el menor consume alcohol cuando está... esta pregunta ya la hice. Cecilia F. Yo conozco casos de jóvenes que consumen alcohol casi todos los fines de semana. ¿Esto es indicio de una adicción? Eduardo Cruz. Y bueno, definitivamente un consumo a ese nivel en jóvenes es ya un indicio de adicción, ¿no? Hay que recordar también que justamente para regular esto hay los límites permitidos de consumo de alcohol, ¿no? Que incluso se controlan en el tránsito, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad un organismo humano adulto está preparado, su hígado está preparado para procesar el equivalente a un vaso de cerveza o su equivalente en otras bebidas, ¿no? En una hora, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si una persona toma un vaso de cerveza y no espera que pase la hora, sino que entra otro vaso, está forzando el hígado a trabajar y por lo tanto el órgano se va deteriorando, ¿no? Y se está deshidratando también la persona, ¿no? Al tomar solamente alcohol. Adicionalmente a eso se va deshidratando, pero está haciendo una exigencia al hígado sobre su capacidad normal. Por lo tanto, si una persona consume en mayor cantidad, es más perjudicial. Hay el fenómeno del binge drinking que se conoce en Estados Unidos, el botellón en España, y que acá también se está practicando, que es beber en grandes cantidades. Los jóvenes practican beber más de 5 bebidas en una hora, ya está considerado como binge drinking, ¿no? Y esto genera un daño pues tremendo. Bien, espero que todas las personas que han escuchado el día de hoy el programa sean un poco más conscientes de este consumo y del abuso, sobre todo en el consumo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a Eduardo Cruz, especialista de vida, a Walter Dávila, psicoterapeuta, magíster en psicología educativa, y también a Rosa María Jiménez, psicóloga especialista en temas de relaciones de familia y miembro del Colegio de Psicólogos del Perú.
Gracias por su presencia en Debate y Diálogo. También agradecemos a todas las personas que nos ven y a los que nos escriben de Arequipa, de Ayacucho y de Puno, que siempre nos envían comentarios y preguntas a las redes sociales. Muchísimas gracias y recuerden que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.